En Onda Cero seguimos en Agricultura en la Onda, ya saben, cada miércoles, cada semana hablamos con Koper, con gente de Koper, con amigos de Koper. En este caso, con un técnico de Koper, que es Jesús Vallejo. Hola Jesús, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Otra vez. Oye, hoy vamos a hablar de una cosa que se llama macromite, que es un ácaro que es el único que no se suelta en las hojas. Se llama el Macrocheles robustulus. Más o menos, ¿no? Se dice así, ¿no? El nombre es un ácaro bastante más grande que el Swiss-Kicker, que conocemos un poco más. Ajá. Tiene casi 1 milímetro. Y la diferencia principal es que la soltamos sobre el suelo. Es un ácaro que habita en el suelo y se alimenta principalmente de huevos y larvas de moscas cefálidas, que es una de las mosquillas de la humedad esta típica que se ve en muchos invernaderos y semilleros. Y también come fases del trips y otros pequeños insectos del suelo. ¿Qué aporta al control biológico de plagas macrocheles? Sí, el macrocheles, a diferencia, como comentaba, de otros ácaros, la ventaja que tiene es que se libera sobre el suelo. Entonces complementa un poco lo que es la lucha biológica que hacemos normalmente, la suelta en la planta, pues en este caso al soltarla en el suelo, come las fases de plagas que se desarrollan en el suelo. En este aspecto pues complementa un concepto integral de control que hace control tanto, digamos, lo que soltamos en parte aérea con Swiss-Kicker y otros depredadores, y en el suelo lo complementamos con el Macrocheles robustulus. Ajá. ¿Y cómo funciona? Pues el funcionamiento principalmente pues es un ácaro que se libera en el formato comercial, el macromite, que son tubos de cartón de 50.000 ácaros que se liberan en el invernadero. Dependiendo, la dosis varía un poco del tipo de cultivo. Se alimenta pues de pupa de tris que va encontrando. Él va caminando por el suelo, va explorando y va comiéndose un poco los bichillos que encuentra en el suelo. Se come tanto pupa de tris como otro insecto y a la planta no suele subir, se queda un poco sobre los tallos, como mucho la parte baja de la planta, y lo que sí consigue es disminuir la presión de tris y otros insectos que cuando han pupado o han hecho el ciclo del suelo se nos suben a la planta. Oye, ¿y en qué cultivo, Jesús? ¿En qué cultivo se recomienda usar macrocheles? El macrocheles nosotros lo recomendamos, pues se puede usar realmente en todos los cultivos. Lo que ocurre es que es como un bicho, que es un ácaro que se vive en su medio del suelo, entonces es muy importante soltarlo en cultivos en los que el suelo es apto para él. O sea, son cultivos de estructura abierta, de tipo más bien orgánico, que tengan mucha humedad y mucho mantillo para que el bicho esté un poco a gusto. Si el suelo estuviera muy apelmazado, pues los resultados no van a ser tan idóneos. Entonces, donde hemos visto que funciona mejor son en plantas ornamentales, en viveros, en semilleros también, y en invernaderos siempre que el suelo pues sea un poco más apto para su uso con estos ácaros. Se soltaría un poco en la zona de humedad, donde haya más materia orgánica que se adapte mejor, digamos. ¿Y en qué condiciones? Pues hablas de la humedad, pero ¿en qué condiciones podemos soltar macrocheles en el cultivo para tener ese mejor resultado, un resultado más óptimo? Sí, pues las condiciones, ya digo, tiene que soltarlo bajo la planta, en sitios que haya principalmente materia orgánica, porque el ácaro va caminando sobre el suelo, y claro, si es un cultivo en el que el suelo estuviera muy apelmazado o el suelo estuviera muy caliente por algo, pues no se va a adaptar. Pero si tiene una estructura idónea funciona muy bien, porque, ya te digo, complementa tanto el control biológico que hacemos en la parte aérea con Swiss-Kicker, Orius u otros ácaros depredadores, se complementa muy bien con este ácaro que está en el suelo y nos permite controlar la pupa de tris sobre todo y otros pequeños insectos que hay en el suelo. Pues esto es lo que es el macromite o macomite, macrocheles, el único ácaro que no se suelta en las hojas, sino directamente en el suelo, con Jesús Vallejo, técnico de Koper. Jesús, hasta otro día, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, encantado, hasta luego.